Terminó una legislatura que dejó algunas victorias, duras derrotas, salidas inesperadas y peleas que nunca faltan en el llamado recinto de la democracia. El golpe más duro para el gobierno fue el hundimiento de una de sus reformas sociales, la laboral. Que debimos dar el debate acá y no permitir que otros los den en los clubes, en ciertos medios, permitieron que transgredieran la autonomía del Congreso. Y otra vez no fuimos capaces, como en muchos otros debates, el Congreso no ha sido capaz en muchos otros y por eso le toca a la Corte Constitucional. En 3 meses, la reforma no pudo superar ni un solo debate, por lo que se declara archivada. En el último día que tenía para discutirse, ni siquiera llegó la ministra de Trabajo, quien estaba en un evento en España. El proyecto, que había sido construido con los sindicatos, volverá a radicarse el otro semestre. Creemos que en este mes que hay, en la cual no va a sesionar el Congreso, o una parte del mes porque estamos en estas, el gobierno puede avanzar para presentar la reforma el próximo 20 de julio. Pero no será el único texto, pues los empresarios también presentarían una ante el Congreso. Que no nos vamos a quedar con esta realidad sin reforma. Desde ya, con los insumos que preparamos, con los que trabajamos, con los que discutimos en el debate de la reforma, los vamos a utilizar para construir una gran reforma para todos, la cual compartiremos con gremios, con la academia, con los partidos políticos, de tal manera que de aquí al 20 de julio se pueda presentar esa gran reforma que necesita el país. El proyecto, que buscaba regular el cannabis de uso adulto, también se hundió en octavo y último debate. Estuvo a un cacho de convertirse en ley, pero un desaire con cambio radical le costó los votos. Dejarnos sin la oportunidad de realizar este debate con el ánimo de sacar adelante un orden del día, excúseme la expresión entre comillas, a las patadas y a los trancazos. Si cometí algún error, si generé alguna duda o con mis palabras ofendí o agredí a alguien, le pido disculpas primero al país y después a esta plenaria. Y pese a que era un proyecto del Partido Liberal, el gobierno lo apoyaba e incluso lo volverá a radicar. El gobierno va a insistir en este tema. Así como cuando senador insistí 7, 8 veces con el habeas data y otros han insistido. Otra de las iniciativas que se archivaron por falta de debate fue la de la humanización de la política criminal y penitenciaria, que planteaba rebajar penas en varios delitos para aliviar el hacinamiento carcelario, y la ley de sometimiento, que era el marco jurídico que permitiría la desmovilización de las bandas criminales que se acojan a la paz total. Hemos presentado, lo dijo el ministro Velasco, una agenda muy ambiciosa. Algunos proyectos hemos logrado que avancen, otros hemos logrado que pasen y vamos a seguir en la brega. La primera legislatura del Congreso en el gobierno Petro termina con un sabor agridulce para el Ejecutivo, que ya había movido sus fichas para la aprobación de sus proyectos y ahora deberá jugarse otra partida en la próxima legislatura. Pero nos queda una duda. ¿Qué va a pasar, Paula, entonces con dos reformas también que son muy importantes? La salud y la pensional, porque el panorama se ve oscuro, muy oscuro, se ve una turbulencia grande, esas que a ustedes no les gustan en los aviones. Esa es la que se ve en este momento en el Congreso, porque parece que el gobierno no tiene las mayorías. Como no tiene a la coalición que colisionó, entonces, ¿qué va a pasar con la de salud? ¿Qué va a pasar con la de pensiones, por ejemplo? Pero sabe que en medio de ese panorama como tan incierto, de pronto no es tan negativo lo que pueda venir, porque la reforma a la salud, tan criticada, que tuvo como un inicio tan atropellado, finalmente quedó viva para la próxima legislatura. La pensional también está viva para la próxima legislatura y esta sí surtió un debate en el Congreso, pues esos primeros debates que fueron mucho más tranquilos. De todas maneras, también se aprobó el Código Electoral, la jurisdicción agraria y por supuesto hay que recordar que ya en este primer paso del legislativo pues se aprobó también la reforma tributaria, una de las más ambiciosas de la historia del país. La reforma a la salud, pese a que ha sido la más criticada, logró sobrevivir para la próxima legislatura. La iniciativa, que fue radicada en marzo, ya superó su primer debate y hace tránsito en la plenaria de Cámara. Que hay que reconocer que ha sido la más polémica, pero también la más discutida y la que ha logrado los mayores consensos. Recuerden que el Partido Liberal y el Partido de la U votaron buena parte de los artículos de la reforma
pero además con los colegas del Partido Conservador tuvimos grandes coincidencias e incluimos muchas de las proposiciones que ellos plantearon. Desde la oposición esperan que el gobierno escuche los reparos de quienes critican el actual texto. Esperamos que aproveche este tiempo para presentar, o mejor dicho, introducir modificaciones de fondo en el texto, o lo que quisiéramos todos, los pacientes, los médicos, los académicos, es que realmente retirara la reforma y convocar a una gran mesa nacional de salud para que entre todos los sectores pudiéramos lograr, pudiéramos identificar y pudiéramos generar las soluciones que necesita nuestro sistema. La reforma pensional también está viva en el Congreso. Ya surtió su debate en la Comisión Séptima del Senado y parece ser el proyecto que menos genera críticas. La apoyan, además del pacto histórico, el partido de la U y las bancadas cristianas. Que va a permitir que 3 millones de abuelitos que cotizaron al sistema pensional, pero nunca lograron una pensión, ellos serán beneficiados con un subsidio cercano a los 225.000 pesos. Esos 3 millones de viejitos, de abuelitos, de adultos mayores, tendrán ese subsidio del gobierno. Para el pacto histórico es claro que si quieren sacar adelante estos proyectos, necesitarán del apoyo de los partidos tradicionales. Lo que sí es claro es que hay que reconstruir las mayorías en el Congreso. El presidente Gustavo Petro lo ha venido anunciando hace más de 50 días. Este plan Tortuga, el sabotaje en las sesiones, el salirse, el no dar el debate. Algunas de las iniciativas que vieron la luz esta legislatura fueron la jurisdicción agraria, el Código Electoral y la reforma tributaria. Política. El Gobierno Nacional convocó a solo 3 días de sesiones extras en el Congreso de la República. No fueron incluidas las reformas sociales. Mensaje. El llamado está para los días 22, 23 y 24 de junio. Para aprobar en las plenarias de Senado y Cámara la adición presupuestal del año 2023 y el proyecto que establece las reglas para determinar el número de diputados de las asambleas departamentales. Con este decreto se confirmó que la discusión de las reformas a la salud y pensional, lo que decía Paula, quedó hasta la próxima legislatura que inicia el próximo 20 de julio. La señal parece ser clara, Mauro, y es que el gobierno sabe, siente, se dio cuenta que no tiene las mayorías y que para qué se pone a convocar extras, porque por ahí convoca extras y terminan hundiéndose. Pero es que lo dijo el ministro del Interior, vamos a presentar a laboral de 1 al 20 de julio otra vez, lo que pasa es que queremos este tiempo para recomponer la coalición, saben que la cosa no está marchando bien, entonces pues saben que tienen que hacer ajustes ahí, ahora también organizarse un poquito, porque no fue la ministra de Trabajo en un día tan crucial para la reforma laboral, ella estaba en España, tampoco apareció el ministro de Justicia, bueno, esas cabezas de las carteras que era fundamental que estuvieran ahí. Pero eso sí es como una especie de desorden, o como dicen en Colombia popularmente, despelotation, porque si la ministra no está, la única que estaba jalando eso en honor a la verdad era María Fernanda Carrascal, Carrascal, era la única que estaba peleando por eso solita, no estaba la ministra, no estaba el ministro, pues así es como muy difícil. Comentario, ¿cómo hace de falta el ministro Campo, no? Sí, cómo hace de falta el ministro Campo, pero además de eso, cómo hace de falta que el gobierno reconozca cuál es la mejor manera de lidiar con el Congreso. Porque es que este balance de esta legislatura, que yo creo que a nadie le queda duda que fue un mal resultado, un mal balance. El día de hoy había distintos simpatizantes del pacto histórico diciendo, no, es que véale el lado bueno, qué sé yo. Balance de esta legislatura, sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo y sacar adelante la jurisdicción agraria. No más prácticamente, otras cosas chiquitas, pero de lo grueso, esos 2 proyectos. Se hunde la reforma laboral, se hunde la regularización del uso del cannabis para adultos, se hunde la humanización de las cárceles, se hunde el sometimiento de las bandas criminales a la justicia, mejor dicho, se hunden una cantidad de proyectos clave para el gobierno. Y de los 3 grandes, reforma laboral, reforma a la salud y reforma pensional, sobreviven el de la reforma a la salud y la reforma pensional, pero para la siguiente legislatura. Muchas veces en este noticiero y en otros medios se hacía el análisis acerca de, bueno, las extras, ¿alcanzarán las extras para pasar la reforma a la salud? ¿No alcanzan? Lo que dice Giovanni es clarísimo. Si se convocan extras solamente para el presupuesto, para la adición presupuestal y solamente para evaluar esa ley que modifica las asambleas departamentales, claramente el gobierno siente que no va a contar con las mayorías ni con el respaldo para sacar en cuestión de 10 días hábiles o la reforma a la salud o un debate más de la reforma pensional. Eso nos lleva a 2 reflexiones. La primera de ellas, ha fallado la estrategia del gobierno de romper la coalición de gobierno por allá en el mes de abril y decir, ustedes se salen
el gabinete, yo me voy a las calles, yo empiezo a sonsacarme a los congresistas individualmente considerados y entre las calles, la presión, el discurso, la retórica y entregar mermelada, pues todos los gobiernos entregan mermelada, con eso me basta para pasar las reformas. No funcionó, primera gran conclusión. Pero segunda gran conclusión, cuando llegue el segundo semestre, cuando llegue la nueva legislatura, el clima político va a ser distinto. No solamente porque han pasado 2 meses más, sino aparte de un mes más, sino aparte de eso, porque van a estar más cerca cada vez las elecciones regionales del mes de octubre. Y los distintos partidos políticos y los distintos actores políticos se acercan al sol que más alumbre. El sol del gobierno, lamentablemente para el gobierno, cada vez está alumbrando un poco menos. Y eso significa que es muy probable que el curso de las reformas en la segunda legislatura de este año sea más difícil incluso que lo que fue en la primera legislatura. Eso quiere decir que la apuesta del gobierno en el Congreso no está funcionando y muy probablemente no va a seguir funcionando si no se endereza el camino político. Y yo francamente, y como lo vamos a ver en unos momentos en el noticiero, no veo al presidente enderezando el camino político, sino profundizando sus convicciones y sus puntos de vista con un efecto político que habrá que ver.